Saludos, aquí seguimos con el Patatú. Doctor Antonio Raca con ustedes. Luis Renta me acompaña. Hoy vamos a estar hablando de causas adquiridas eléctricas, ¿verdad? De muerte súbita. Hemos estado hablando de muerte súbita. Renta, ¿nos puedes dar un resumen de más o menos lo que hemos estado discutiendo? Sí, gracias, Tony. Yo entiendo que el episodio de hoy va a ser bien importante, un poquito denso, pero estamos recapitulando en todas estas condiciones que personas que están completamente saludables pueden llegar al punto donde presentan una condición que pueden brincar completamente a lo que es la muerte sin presentar ningún síntoma antes de que esto ocurra. Es importante discutir los temas de que uno puede adquirir problemas eléctricos del corazón si toma medicamentos, específicamente antibióticos sin receta, lo que es el medicamento que se estuvo usando mucho durante el COVID, que es el Plaquenil. Ambos medicamentos te prolongan el QT, como en el episodio previo, que pueden causar este tipo de arritmias y llevarte a la muerte súbita. Los deportistas tienen que tener mucho cuidado antes de hacer ejercicio, los suplementos que estén usando, le pueden alterar los niveles de electrolito. Las bebidas energizantes también es lo que hay que tener mucho cuidado porque estés predispuesto o no, Ujú. te puede llevar a un episodio de muerte súbita y eso puede ser muy triste. Así que para hoy vamos a estar hablando un poquito más de lo que son las causas que uno puede tener viviendo una vida normal a largo plazo o que hay otras condiciones que te pueden predisponer o que puedes desarrollarlas como son infarto, fallo cardíaco, diferentes cositas que en fin todas llevan al final a una muerte típicamente por alguna arritmia eléctrica o diferentes tipos de muerte súbita. Así que para hoy tenemos de nuevo al electrofisiólogo, al doctor Marcial. Gracias, doctor Marcial, por acompañar el día de Gracias hoy. a ustedes, gracias Luis, gracias Antonio por tenerme de nuevo. Seguro. Siempre, pues, ¿verdad? Causas adquiridas eléctricas de muerte súbita, Marcial, ¿cuál me dirías que es la más común o lo primero que te viene a la mente como Ok, electricista de todos estos problemas? la causa más común de muerte en general, sabemos que es CAD, la enfermedad coronaria, Coronary Artery Disease, por eso se le dice CAD. Eso es cuando las arterias se te tapan, las arterias coronarias se tapan y puedes tener infartos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? No solamente un paciente se puede morir porque le dio dolor de pecho y no lo tolera, algo pasa, hay algo que al final pasa en esa historia de ese evento y usualmente es una arritmia cardíaca, del cual el paciente se muere cuando tiene un infarto. Si es que se muere, es por una arritmia cardíaca generalmente. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? El paciente tiene un infarto. Cuando tú tienes un infarto, ¿qué significa? Que la sangre que va, la arteria que lleva sangre a una parte del corazón, se tapa. La sangre no llega, ese canto de corazón se muere. Con el tiempo se forma una cicatriz. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes se recuerdan cuando yo hablé de las marginales en el episodio previo, que el circuito del impulso eléctrico da vuelta, sube, baja por un lado, sube por el otro. Pues cuando el corazón forma una cicatriz, piensa, piénsalo como si se formara una rotonda ahí mismo, ¿verdad? El impulso que va del punto A al punto B, lo que está haciendo es metiéndose en esa cicatriz. A veces esa cicatriz tiene como un túnel o tiene un pasillito que forma, son canales de conducción que pueden formarse adentro de esa rotonda. Así que el impulso puede darle vuelta a la cicatriz o puede entrar en la cicatriz por el medio y darle vuelta por afuera y entrar por el canal del medio, pero el punto es que se forman circuitos. Esos circuitos causan la que se llama la taquicardia ventricular y eso es lo que puede causar la muerte súbita en el paciente con enfermedad de las arterias coronarias. El paciente tiene lo que se llama una taquicardia ventricular relacionada a cicatriz. Interesante porque, ¿verdad? Usualmente cuando el paciente tiene un infarto, estamos diciendo que luego del infarto, pues un infarto es que básicamente como por la enfermedad coronaria, ¿verdad? La tubería está ocluyéndose o de manera repentina se ocluyó, no llega sangre a un canto de corazón, a un área del corazón y ese área pues infarta, muere y se forma una cicatriz. Usualmente, ¿cuánto tiempo toma el que se forme esa cicatriz? Luego de un infarto, ¿se forma esa cicatriz en cuánto tiempo? Depende. Generalmente yo creo que le va a tomar como un mes, mes y medio por ahí. Ya se puede. Es común ver arritmias ventriculares después de un infarto. Cuando es una arritmia de una taquicardia ventricular monomórfica, quiere decir que es una que es que el ti, ti, Ujú. ti, cada ti, 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 ti son iguales, ¿verdad? Eso significa monomórfica, quiere decir que la morfología o la forma son iguales. Esos son debidos a cicatrices que se forman Ok. después de un par de meses a años.
Se pueden formar a años. La primera taquicardia ventricular puede ocurrir años, 10 años después del primer infarto, ¿verdad? Pero es bien común después de un infarto también una taquicardia polimórfica, que quiere decir que es lo y son diferentes los EKG, las morfologías son diferentes y eso es porque puede haber un desbalance electrolítico relacionado al infarto y pues eso también puede ocurrir el día del infarto. Así que cuando se mueren, el día que tienen infarto o el día después, usualmente no es por la cicatriz, es por la polimórfica. Y ahí hay un cambio dinámico, ¿verdad? Hay cambios en los intervalos del EKG, hay cambios en el intervalo QT, que habíamos hablado, ¿verdad? Las medidas que nosotros hacemos en el EKG, más alguna propensidad de disturbios del potasio, el magnesio. Hay veces que las células del corazón, que son las que conducen la electricidad, el corazón tiene muchas células, cada una se une con la otra, están como besándose, ¿verdad? Y la electricidad pasa a través de todas ellas. Cuando hay falta de oxígeno, aunque sea momentáneamente en ese tejido cardíaco, los canales y las propiedades eléctricas de ese corazón cambian, aunque sea momentáneamente, y por eso tú puedes ver que el paciente puede tener una taquicardia ventricular y cuando tú le destapas esa arteria y el oxígeno se le devuelve al corazón, se le va esa propensidad para tener taquicardia. ¿Tiene insuficiencia cardíaca con síntomas sin resolver? Puede ser hora de ver el panorama completo. Insuficiencia cardíaca y síntomas que parecen no estar relacionados, como el síndrome del túnel carpiano, dificultad para respirar y latidos irregulares pudieran ser algo más grave, conocido como ATTRCM, una enfermedad rara diagnosticada menos de lo que ocurre y que empeora con el tiempo. ¿Le suena familiar? Llame a su cardiólogo y pregunte sobre ATTRCM. Interesante, ¿verdad? Porque hablando de esto de infarto, lo que acabas de decir es bien importante. Un paciente que tiene un infarto pasa a ser un paciente con un riesgo mayor a la población general de tener complicaciones a largo plazo, a corto plazo. Por eso esto le llamamos prevención secundaria y es un paciente que no debe dejar de ir al médico. No puede estar 2, 3 años, me perdí y volví, porque es un paciente que de por sí ya va a tener algo estructural en el corazón que lo predispone a eventos y nosotros tenemos que, como médicos, darle un seguimiento y asegurarnos que él esté en ciertas pastillas para tratar de alejarlo de estos eventos, sea a corto o a larguísimo plazo. Pero es bien importante eso porque sabemos ya, tuviste un infarto, vas a tener una cicatriz, sea cuando sea, estás a riesgo de continuar con eventos que te pueden dar paso a muerte súbita, un evento adquirido porque fue un infarto. Importante también está el dicho que dicen en Estados Unidos que time is muscle, que es importante. A veces los pacientes no solamente está el riesgo de que si no vas al hospital en el momento que tienes ese dolor de pecho, dices, deja esperar, deja acostarme, deja cogerme un break a ver si se me quita. No solamente tienes un riesgo de que te ocurra la muerte súbita en ese momento, pero también mientras más tiempo pase desde el momento que empezó el dolor hasta que se haga la intervención para rescatar y volver a abrir esa arteria que está tapada, pues más riesgo que tengas una cicatriz y que más grande sea la cicatriz, aumentando un montón de complicaciones más, desde que tengas la cicatriz y las arritmias, desde que tenga una perforación del corazón y otras complicaciones que pueden ocurrir en el hospital. Así que otras complicaciones que lleva esto es que la cicatriz es tan grande que pierdes un pedazo del corazón y cuánto funciona. O sea, tú en los músculos tú tienes un área grande del músculo y si mitad, por ejemplo, el bíceps, si mitad del bíceps se muere, vas a tener mitad de la fuerza, porque es mitad del músculo que está haciendo la fuerza. Y eso te lleva a fallo cardíaco. Marcial, estos pacientes de fallo cardíaco, ¿el mecanismo de acción de tener esta muerte súbita es diferente? Sí. Bueno, ya hablamos sobre la explicación de la cicatriz, pero hay una diferencia fundamental. Un paciente que tiene cicatriz y el corazón fuerte, y cicatriz y el corazón débil, que es el paciente de fallo cardíaco, que ya el bombeo, cuando le haces el eco en la oficina, pues el bombeo está débil, ¿verdad? Y es porque esos pacientes que tienen fallo cardíaco ya están en un estado que hormonalmente también están bien activos, hay más catecolaminas, porque el corazón y el cuerpo requieren cierta cantidad que ya está sobreactuando, están sobredosis esa actividad hormonal. Y esas catecolaminas que están en high, para que ese corazón tenga que funcionar lo suficiente para llevar la vida, pues también pueden predisponer a más susceptibilidad a taquicardia. No solamente eso, sino que muchas veces ese corazón, por ser más débil, a veces
requiere un consumo mayor de oxígeno y requiere tal vez más flujo de sangre que no puede tener porque ya tienen una enfermedad de las arterias muchas veces y todas esas cosas pues llevan a ese dinamismo de propensidad a tener taquicardia. Así que el paciente que tiene lo que le decimos un sustrato o un corazón más débil está más propenso a tener arritmias dado la misma cantidad de cicatriz que un paciente en el que tiene globalmente el corazón fuerte todavía. ¿Cuán importante es que estos pacientes sigan con los medicamentos que les receta su médico? Eso es lo más importante, lo más importante. Hay procedimientos, hay marcapasos, hay desfibriladores, pero realmente, y se ha comprobado, siempre ha sido así, los medicamentos son tan importantes. Y pues obviamente es un tema difícil, un tema neurálgico, porque uno quiere que el paciente se tome todo lo que uno le da. A veces sabemos que hay problemas en estos medicamentos de insuficiencia cardíaca, sabemos que algunos de ellos, los mejores, son los más caros, ¿verdad? Y eso es un tema, ¿verdad? Para otro episodio, ¿verdad? Pero es bien importante y si no hay que buscar ayuda, pero esos medicamentos pueden evitar que un paciente que tenga insuficiencia cardíaca acabe con un desfibrilador. Pueden evitar obviamente las hospitalizaciones, las visitas a la emergencia y la muerte. ¿Tiene insuficiencia cardíaca y sufre de síntomas que no desaparecen? La insuficiencia cardíaca y otros síntomas como síndrome del túnel carpiano, dificultad para respirar, latido irregular y dolor lumbar podrían tratarse de algo más grave llamado ATTR-CM, una enfermedad rara diagnosticada menos de lo que ocurre y que empeora con el tiempo, por lo que es importante reconocer las señales. ¿Le suena familiar? Llame a su cardiólogo y pregúntele sobre ATTR-CM. Sí, nuestro propósito con estos medicamentos, la manera que los vemos, que el doctor Raca ha mencionado estos temas bastante, es lo que nosotros llamamos mortalidad, evitando que el paciente se muera, morbilidad, evitando que el paciente se sienta mal, hospitalizaciones, es un tema que está cogiendo mucho auge. Y la realidad del caso es que para prevenir estas condiciones es mucho más fácil que tratarlas. La cosa es que a veces uno da una pastilla preventiva y el paciente dice, pues, deja ir a tomarme algo natural, deja tomarme unos testes, etcétera, a ver si mejoran los números. Técnicamente importante entender que a veces nosotros damos un medicamento y aunque los números se estén viendo bien por la edad, porque fuma, porque es diabético, aunque el colesterol esté bien, por ejemplo, le podemos recetar un medicamento para el colesterol y no es que me hizo los laboratorios salió mejor, dejarlo, porque esta es la ventana que tenemos para evitar que quizás con 1 o 2 medicamentos podemos evitarlo. Ya cuando tenemos un infarto o tenemos fallo cardíaco, cada condición tiene por lo menos 3 a 4 medicamentos que tenemos que estar dando y tenemos un problema, como hablamos con fibrilación atrial, que también es una complicación estructural que puede surgir de estas cosas. Los medicamentos anticoagulantes están costando $600 al mes. Los medicamentos de fallo cardíaco son 2 que son caros, que son como 1.200 en total de tener que usarlos. Las inyecciones ahora se están viendo que dan beneficio en estos pacientes. O sea, estamos encontrando más y más para ayudar a los pacientes que técnicamente se ha vuelto un problema económico, político, social, el tener que, como quien dice, pedir perdón. Mejor es cuidarse, evitar que ocurra. Sí. No, y interesante, ¿verdad? Como hemos dicho, luego de un infarto, mientras más rápido lleguemos al hospital, mucho mejor. Más pequeña es la cicatriz, o sea, más pequeño es el sustrato que puede dar paso a la formación de arritmia, menos probabilidad hay de que el infarto entonces sea más grande, o sea, que la cicatriz sea más grande, el corazón termine más flojo, ¿verdad? Porque mientras más corazón muere, menos equipo hay ahí bombeando sangre, más probabilidad hay de que quede el corazón más flojo, entonces se forma una cascada que verdaderamente predispone a que ese paciente tenga una arritmia y muera súbitamente. Correcto. Así que moverse rápido y una vez uno se mueve rápido y quizás limita, ¿verdad?, el tiempo en que se forme esa cicatriz, pues uno como médico se asegura de darle las pastillas al paciente para tratar de sopesar cualquier riesgo que ese paciente haya ganado Correcto. luego de ese Sí. infarto. Y ese tema de a dónde acudir, ¿verdad? Eso es un tema que yo sé que el Patatú lo va a abarcar en el futuro, ¿verdad? En la discusión de cuáles son los centros cardiovasculares de la Perfecto. isla. Es un tema sumamente importante, ¿verdad? Todos tienen que saber regionalmente dónde están sus centros, dónde tienen que acudir cuando tienen el dolor de pecho. Las ambulancias lo tienen que saber. Entonces, Sí. ese tema es otro tema para discutir en el futuro. Como pero muy médicos importante. nosotros siempre tratamos de darles orientación al paciente, ¿verdad? Porque muchas veces, pues quizás si llegaran a un centro donde no tienen el servicio para resolver el problema, pues hay que trasladarlo a otro Correcto. centro y se pierde tiempo. Y como dijo Renta, es bien importante.
Bueno, le hemos dado mucho tiempo a lo que es la enfermedad coronaria como causa adquirida de muerte eléctrica súbita porque es lo más común, ¿verdad? Si me fueses a dar una segunda causa, ¿qué me dirías? Bueno, hablamos de enfermedad de las arterias y de corazón vago. De corazón ¿verdad? vago, que no necesariamente es por tener las arterias tapadas, porque mucha Correcto. gente tiene lo que se llama la cardiomiopatía dilatada, que puede ser por razones de genética, puede ser por alcoholismo, otras causas, ¿verdad?, que causan insuficiencia cardíaca. Y aunque el paciente no tenga las arterias tapadas, como yo le dije, por tener el corazón grande, por tener el corazón débil, un estado bien alterado, hormonalmente activado, que puede llevar también a muerte súbita por arritmia. Así que arterias tapadas o arterias no tapadas por insuficiencia cardíaca es una causa bien común de Insuficiencia muerte cardíaca, súbita. corazón vago, sea por arterias tapadas o arterias normales que... Y otra razón, los pacientes que tienen el pulso lento, que es un tema que se ha tocado o se va a tocar, el pulso lento, pues generalmente el paciente que le da la bradicardia. La bradicardia generalmente se trata con un marcapaso, pero hay pacientes que por tener la bradicardia tan severa, puede pasar algo durante el episodio de recarga, durante el intervalo QT, ¿verdad? El periodo que el corazón se recarga y se relaja para prepararse para el próximo latido. Si ese espacio durante una bradicardia es demasiado, puede entrar un evento que puede causar la taquicardia, ¿verdad? Y se puede morir súbitamente también. Y el ejemplo que yo quiero tocar, porque yo entiendo que el examen físico es bien importante, pero realmente cuando un paciente se desmaya y viene para tu oficina, uno de los hallazgos que más fácil y más rápido te puede dar la causa de por qué este paciente tiene un problema es cuando tú le escuchas un soplo porque tiene un problema valvular. Estos pacientes que tienen mayoría de edad, las válvulas se empiezan a poner más trincas, o sea, ¿qué es lo que ocurre ahí que causa que estos pacientes se sientan mal y que le den de sus desmayos y cuidado hasta muerte súbita? Hay las válvulas, como sabemos, pues pueden llevar a, es lo que causa lo que permite que la sangre pase de un lugar del corazón a otro, ¿verdad? Específicamente la válvula aórtica, que es la que separa toda la sangre que sale del corazón al resto del cuerpo, esa es la compuerta, ¿verdad?, al resto del cuerpo del corazón. Pues si está demasiado pillada, la sangre, el flujo de sangre al cuerpo y por las coronarias al corazón, en las arterias que alimentan el corazón, ese flujo disminuye demasiado y prácticamente lo que hace es emular un infarto, ¿verdad?, por el pobre flujo. Falta ¿verdad? de sangre. Y ese tipo de cosas, pues, puede llevar a la muerte súbita, además de síntomas de insuficiencia cardíaca, derrames cerebrales, etcétera. Pues por el mismo problema de la isquemia, que eso es un término general que describe falta de oxígeno puedes tener isquemia cerebral, isquemia en los riñones, isquemia en los pulmones por una embolia pulmonar, ¿verdad? Isquemia, falta de oxígeno, ¿verdad? Puede ocurrir en el corazón, en el tejido del corazón y llevar a los cambios dinámicos esos que causan las arritmias. Y eso puede ser por un problema valvular importante. Pues yo creo que tenemos cubierto un montón de cosas. Esto es como una introducción porque los próximos temas que tenemos pendientes por discutir es literalmente discutir todo lo que tiene que ver con lo que son los infartos, luego posiblemente también discutir lo que es fallo cardíaco, los medicamentos y cómo tratarlo. Así que hay mucha tela para cortar y muchas cositas que queremos discutir. Queremos pedirles que compartan este contenido porque quizás usted lo ve como algo sencillo, pero quizás es alguien que está sintiendo esto y realmente mi experiencia es lo que son palpitaciones, mareos, náuseas. Los familiares no les gusta compartir que lo tienen y no lo hablan tanto, pero si ven este video posiblemente se motiven por chequearse más a profundo. Pues gracias nuevamente al doctor Marcial por acompañarnos, por las explicaciones, por ayudarnos siempre. Gracias por tenerme, siempre es un honor compartir con ustedes, tremendos cardiólogos y amigos. Un placer, hermano. Ya saben, nos pueden buscar en sus plataformas para ver podcast favoritas. Que siga todo bien. Este episodio ha sido traído a ustedes gracias a